Perfecto. Hola, buenas noches, compañeros y amigos del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Les habla el doctor, ¿eh? ¿Mandé? Les habla el doctor Rafael de Luna de San Luis Potosí, del Colegio y Consejo de la Profesión Odontológica del Estado de San Luis Potosí, AC. Tenemos la invitación de dos grandes pues, personajes aquí en San Luis Potosí. El doctor de invitados son el doctor Jesús Martínez Bravo, que es cirujano maxilofacial, un reconocidísimo cirujano maxilofacial aquí en todo el estado de San Luis Potosí. Y también contamos con el ortodoncista Juan Antonio Romero Sarú. Voy a continuación a darles un breve resumen de los currículums de los doctores. Empezamos con el doctor Jesús Martínez Bravo, cirujano maxilofacial. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 1960. Su carrera la hizo de 1962 a 1966. Especialidad en cirugía maxilofacial en el Centro Médico La Raza del IMSS de 1969 a 1972. Fundador y jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Central de San Luis Potosí de 1972 a 1979. Cirujano maxilofacial del Hospital General de Zona número 2 del IMSS de 1973 a 1987. Fundador y jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del 72 al 90. Profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 73 al 90. Fundador en 1979 de la Residencia para Especialidad en Cirugía Maxilofacial del Hospital General Ignacio Morones Prieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Presidente dental del Colegio Dental Potosino, 2 bienios. Certificado por el Consejo de Cirugía Maxilofacial. Profesor en el área de cirugía, Asociación Dental Mexicana, socio vitalicio de ADM y en la actualidad únicamente práctica privada en cirugía maxilofacial. Es un resumen del amplio currículum que tiene el doctor. A continuación, un resumen del doctor Juan Antonio Romero Sarú. Él es egresado de la Escuela de Estomatología de aquí en el estado de San Luis Potosí en 1986. Hizo especialidad en ortodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Universidad también Intercontinental. Diplomado del Sistema Diamond, Universidad Autónoma de Querétaro. Profesor adjunto de la segunda reunión de cirujanos maxilofaciales ex residentes del Hospital Central, doctor Morones Prieto. Profesor en la Jornada Científica Internacional por la Universidad Autónoma de Zacatecas, ponente del seminario Tópicos Selectos en odontopediatría, de la Universidad de Zacatecas, ponente en el Colegio Dental Potosino, certificado en curso del sistema de brackets de autoligado H4 con el doctor Tom Pitts, usuario certificado de Damon System con el doctor Nasib Balut Chai. Ese es un breve resumen. Vamos a comenzar con el tema que es tópicos selectivos en casos clínicos de cirugía ortognática. Adelante, doctores. Adelante, doctor. Muy buenas noches, gracias por la presentación, doctor de Luna. Y en lo que hemos denominado tópicos selectos de cirugía ortognática, de hecho vamos a presentar, ahora sí que a la limón vamos a presentar 2 casos clínicos de distracción de maxilar y mandíbula. Haciendo un muy breve resumen de lo que es la distracción osteogénica, vamos a presentar o estamos viendo los esquemas de las variantes que pueden hacerse en la osteotomía de sínfisis mandibular
para aplicar distracción transversal de la mandíbula. En el último caso es una combinación de la osteotomía para distracción con una mentoplastía para avance del mentón. La distracción osteogénica versus la cirugía ortognática, hay mucho realmente que se podría hablar, pero en pocas palabras podemos decir que en términos generales la distracción osteogénica es menos cruenta, menos dramática que la cirugía ortognática. El resultado en la cirugía ortognática es inmediato. En cambio, en la distracción osteogénica lleva un plazo de tiempo un poquito más largo porque es paulatino el resultado. La edad en que puede aplicarse la distracción osteogénica es en una etapa más temprana que la mayor parte de los casos de cirugía ortognática. Es otra diferencia que podemos hablar. En la breve historia que les decía, cabe mencionar a Gabriel Ilizarov, quien inició sus investigaciones, más bien sus reportes, hacia el año de 1950, lo que aplicó en huesos largos endocondrales. Esto lo siguió practicando por muchos años, lo fue publicando y realmente a América tardó mucho en llegar, fue hasta los años 80, 90, en que se conoció esto y en donde, como ejemplo, Snyder en 1973 realizó los primeros experimentos en perros en alargamiento mandibular. En cuanto al tema en especial que vamos a ver hoy, fue en 1990 Guerrero, César Guerrero y la doctora Giselle Contansti proponen la distracción osteogénica para expansión mandibular transversal, que es el tema básico del día de hoy. El expansor dentosoportado tipo Hyrax que ellos propusieron tiene la principal ventaja de que no requiere un segundo tiempo quirúrgico para retirarlo. Es un aparato que va únicamente situado dentro de la boca, fijo con bandas a los dientes, y esto permite que para retirarlo, una vez que se ha logrado el objetivo, no haya que hacer una siguiente cirugía. La otra ventaja, y una muy importante, es que es sumamente económico, y aquí más bien es un trabajo artesanal del ortodoncista a quien le corresponde adaptar perfectamente bien los brazos de este tornillo y adaptarlos, soldarlos a las bandas correspondientes, que casi siempre tienen que ser 2 o 3 bandas de cada lado, y cementadas estas con ionómero de vidrio. Entre las desventajas que tiene este distractor tipo Hyrax es que es incómodo para la lengua. Es un estorbo, pues, y en la lengua cualquier pequeño detalle lo detecta como muy grande. Entonces, los primeros días es un poquito incómodo. Tiene dificultad de activación eh, para el paciente o el familiar. El tornillo queda en la parte lingual, entonces tiene que meterse la llavecita de activación para hacer un cuarto de vuelta de la parte superior, de la parte incisal hacia abajo, y repetir esta maniobra las veces que sea necesario. Esto hay que educar al familiar unos días antes, tan pronto esté el tornillo colocado en la boca, hay que adiestrarlo a cómo lo va a activar para que llegado el momento lo pueda hacer con más facilidad. En el momento del acto quirúrgico, aunque esto no es un procedimiento que requiera mucho fuerza sobre los tejidos óseos ni desplazamientos del hueso, cabe la posibilidad de que se llegara a desprender el aparato durante el acto operatorio, y eso conlleva un trastorno importante. De estos distractores acabamos de hablar del tipo Hyrax, y previamente se propusieron otros tipos. Uno de ellos es el
el que es exclusivamente sujeto al hueso con tornillos. Aquí está sujeto con tres tornillos, con micro tornillos, pero este tiene que hacerse el acceso a la zona de la mentoplastía o de la osteotomía del mentón. En ese momento se coloca el distractor, luego se completa la osteotomía, se cierra la herida y se activa en la parte del vestíbulo de la boca. Esto es muy cómodo, la activación, pero tiene un inconveniente que es, comparado con el Hyrax, es sumamente caro. Y lo otro es que requiere un segundo acto quirúrgico para eliminar los tornillos eliminar el distractor una vez que ha consolidado la fractura. Los doctores Guerrero y Constanti recomendaron este aparato diseñado por ellos, que es lo que llamamos híbrido. Este lleva una parte superior sujetada a dientes de cada lado y la otra parte inferior son tornillos, un tornillo de cada lado que atraviesan la mucosa y se van a fijar al hueso, pero no se va a dejar expuesto esos tornillos a la boca, lo cual permite que no haya necesidad de un segundo acto quirúrgico para quitar el distractor. Inconveniente, el costo también. Este es un aparato costoso. Entre las recomendaciones generales hay muchas otras más, pero la rutina del distractor tipo Hyrax es que se debe colocar 2 o 3 días antes del acto quirúrgico y, como dijimos, adiestrar al familiar que le va a ayudar a activarse para que pueda aprender cómo hacer esto. Se debe cementar muy perfectamente con ionómero de vidrio y se va a iniciar ya una vez colocado y realizado el acto quirúrgico, se va a hacer la activación hasta el 7º día. Esto es parte de la rutina que estableció el doctor Ilizarov, ya que de acuerdo a los principios biológicos de este procedimiento, hasta el 7º día es cuando hay un callo fibroso cuya organización permite que tenga, valga la expresión, elasticidad este callo y que se pueda ir separando paulatinamente en una cantidad más o menos de medio milímetro diario. Es lo que dice aquí, activar medio milímetro 2 veces al día. Al terminar la activación debe dejarse en su sitio, inmovilizando el tornillo con resina para que quede 60 días esperando la consolidación del hueso en la nueva situación. Esto es prácticamente una fractura ósea completa y se debe esperar el tiempo necesario para la solidificación del hueso. Vamos a ver en estos casos también expansión ortodóntica quirúrgica de la maxila. Este procedimiento de la ayuda quirúrgica para la expansión de maxilar data realmente de los años 60, quizás antes. En Europa se realizó antes que en los Estados Unidos y que en México, pero los principios biológicos de este procedimiento lo estableció el doctor Bell y el doctor Epker en la publicación de 1976. Él cambió esto sin denominarle todavía distracción quirúrgica, pero fue quien dio los principios o quienes dieron los principios biológicos para hacer esta distracción paulatinamente. Esto se hacía anteriormente sin tener un conocimiento, funcionaba el procedimiento y se hacía un poco más rápido de lo que actualmente se hace, pero la ventaja era que el maxilar es una gran cantidad de superficie ósea la que se va a estar modificando y de hecho no hay la totalidad de la separación de los huesos del maxilar superior con los huesos vecinos, sino que son separaciones parciales. O sea, esto permite que pueda hacerse un movimiento más rápido sin que haya. Pero bueno, ya que se tiene esta información y esta investigación de los doctores Bell y Epker, pues hay que irse a este camino.
El doctor Romero iniciará la presentación de los casos clínicos. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a iniciar con los casos clínicos que hemos escogido para ustedes. Tenemos a esta muchachita que se llama Lilian Ahí. Ella nos llega a la edad de 19 años con una ortodoncia previa. Fue un retratamiento ortodóncico y nos llega con los problemas faciales de una protusión del labio superior, el labio inferior evertido, un perfil convexo y tercio medio de la cara disminuido. Llega con esta aparatología, tal como llegó la fotografiamos así como estaba llegando, entonces fue una iatrogenia ortodóncica y le hicieron extracciones de primeros premolares superiores e inferiores y con ello perdieron todo el anclaje y son los resultados que estamos viendo, teniendo una sobremordida horizontal de 11 milímetros, o sea, un overjet, y teniendo un overbite aproximadamente del 80-90%. Tenemos una relación molar clase 2 y canina. Bueno, aquí lo estamos viendo, ahí ya se habían retirado todos los brackets anteriores, toda la aparatología, y procedimos a tomar fotografías ya sin aparatos. Nos encontramos entonces una relación molar y canino clase 2, un overjet de 11 milímetros, un overbite del 90%, y que teníamos una retrognatia mandibular, ya que tenía un SNB de 74.7, teníamos una curva de SPI pronunciada. Y teníamos un colapso de ambos maxilares. En la radiografía panorámica podemos observar dónde están las extirpaciones antiguas de los 4 premolares y que tenemos los terceros molares retenidos, 18, 28, 48 y 38, los cuales se indicó hacer la cirugía de ellos. En los problemas esqueléticos, en la cefalometría de Steiner, encontramos que tenía una relación esquelética clase 2, una biprotusión dentaria, un ángulo del plano mandibular disminuido y que teníamos una importante labialización de incisos superiores e inferiores, ya que el limpa lo teníamos de 110 grados, siendo lo normal de 90, y el 1ASN lo teníamos de 126, lo normal es de 104. Tenemos un SNB de 74.4 y un SNA de 79.8, teniendo una NB de 5.3 grados. Estos son sus modelos de estudio. En lo que platicamos aquí el doctor Martínez Bravo y yo para realizar el diagnóstico plan de tratamiento fue que íbamos a hacer una expansión tanto de maxilar y una osteodistracción en mandíbula. Entonces íbamos a hacer la expansión con corticotomías y hicimos la colocación de aparatos en la parte superior, un expansor de Haas con prolongaciones de acrílico que va dentro soportado con un tornillo de 13 milímetros. Colocamos bandas en los premolares, hicimos una extensión hasta los segundos molares y hasta el canino para poder aprovechar al máximo la expansión y aumentar el perímetro del arco y ganar espacio para poder seguir con el tratamiento, ya que lo que queríamos llevar era los dientes superiores hacia atrás y los inferiores hacia adelante para poder lograr una buena compensación. Entonces, tenemos un Hyrax en el inferior, que es con un tornillo de 13 milímetros, se cementa con ionómero de vidrio. Y aquí ya viene el plan de tratamiento y cedo al doctor Martínez Bravo la plática. Muy bien, en cuanto al corticotomías en maxilar superior, cabe también aclarar que la expansión de maxilar
es posible en los niños sin necesidad de ningún auxiliar quirúrgico. Estas distracciones son para adolescentes mayores de 15 años o 17 en que la distracción o la expansión ya no es posible por la solidificación de los huesos del maxilar. La parte que ofrece obstáculo a la, a la, a la expansión no es la fisura palatina, no es la sutura palatina. Esta no se toca durante la cirugía. La parte que sí se va a separar por osteotomía es la parte de la espina nasal anterior hasta la región de las raíces de los incisivos. Hay una parte sólida en esa parte que sí se necesita hacer una osteotomía de todo el espesor de ese hueso, que son aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio. Y lo otro es la separación en las regiones de la unión del maxilar con el malar. Esa es la parte que ofrece resistencia a la expansión maxilar o a la distracción. Volvemos a repetir, esto se hace en adultos o en adolescentes mayores, como es el caso que estamos viendo. Esta es la corticotomía para distracción transversal en maxilar, procedimiento que se realizó bajo sedación. Después de hecho la cirugía se suturan los tejidos y esperamos 7 días, la etapa que ya mencionamos, que es la etapa de gracia para que se organice el tejido fibroso a nivel del hueso. Y posteriormente se da un cuarto de vuelta 3 veces al día. En el caso del maxilar superior puede ser hasta 2 cuartos 2 veces al día, o sea, 1 milímetro diario se permite en el maxilar superior. La corticotomía para distracción transversal en mandíbula, procedimiento hecho también bajo sedación en esta misma paciente, fue bajo sedación y anestesia regional. Se hizo en forma de una portería de fútbol americano, o si quieren compárenlo a una copa, o sea, 2 brazos laterales y un brazo central. Ahí se alcanza a ver con un poco de sangre, pero se ven los 2 cortes a nivel, uno entre premolar y canino del lado izquierdo y el otro entre canino y lateral. Se hizo en esta forma porque no había espacio entre las raíces de la parte central de los incisivos. Ahí no se podía hacer el corte porque había una relación muy íntima de los incisivos y se hubieran dañado las raíces. Entonces el resultado es el mismo, incluso de esta forma tiene una estabilidad mayor. Aquí ya está realizada la corticotomía en la parte superior, en la parte inferior, ya está la sutura y vamos a esperar entonces los 7 días mencionados. Este es el avance posquirúrgico, ya se ve la separación del acrílico en la parte media y el tornillo cómo se ha abierto en el tornillo del maxilar superior. En la parte inferior también vemos el tornillo ya abierto, cuando menos en una buena parte, y en la radiografía se ve también la expansión del tornillo, ya se ha separado bastante. Sin embargo, en el borde inferior se alcanza a ver que no es tan amplia la separación del hueso, no se abre por completo en paralelo los cortes, siempre es oblicuo. Allá se ve unos fragmentitos de hueso en el borde inferior. Esto pues fue durante el momento final de la osteotomía, que se completa con un cincelito y se desprendió esa pequeña parte de hueso. Eso no tiene consecuencias, se reabsorbe después. Decíamos que terminada la expansión, la activación de los tornillos, se sellan los mismos con acrílico y posteriormente se deja los 3 meses y se retiran los expansores. Son más que 3 meses, son 2 meses realmente lo que se tiene que dejar los tornillos en su sitio. Ahí entra. Bueno, ya luego procedimos a hacer la colocación de la aparatología
superior. A ella le colocamos los brackets del sistema Damon de autoligado, de Orco. Colocamos unos brackets que fueron estándar, el torque estándar, y en la observación era llevar hacia atrás el maxilar superior y los molares inferiores hacia adelante. Empezamos con la parte superior y ahí colocamos un resorte cerrado entre el canino y lateral de cada lado para mantener esos espacios que habíamos ganado con la expansión. Aquí empezamos con un arco inicial de copper nitty .014. Colocamos unos microtubos entre los dos centrales superiores para mantener ese arco. Cuando retiramos los expansores, colocamos un arco transpalatal en la parte superior, en las molares o Washgarian, para mantener la estabilidad que habíamos logrado. En la parte inferior se retira también el expansor y colocamos un arco lingual. Estos son de un calibre de .036. Es muy importante que sea ese calibre para mantener las dimensiones que queremos tener. Posteriormente colocamos unos biturbos en los incisivos centrales en la cara palatina, que son los biturbos anteriores o topes incisales. Esto lo hicimos con resina que la maneja la casa Ormco y es la Blue, que es una resina muy blanda para que no vaya a interferir en problemas de la articulación. Aquí tenemos algo de los biturbos y levantamiento de la mordida. Se debe de entender que en todos los casos que vayamos a hacer autoligado, siempre hay que desprogramar el maxilar de la mandíbula para poder tener una mejor anchura transversal. Entonces dice colocar en cara palatina e incisivos centrales superiores los biturbos, y esos turbos van a provocar una mordida abierta posterior. Hay que explicarle al paciente que sus dientes entrarán en contacto después. ¿Por qué? Porque vamos a colocar unos elásticos muy ligeritos de clase 2, codorniz de 2 onzas, 316, para ir estimulando los movimientos. En las ventajas nos va a prevenir el desgaste y o despegado de bracket, mejora el desarrollo transversal de las arcadas y mejora efectos de elásticos intermaxilares. Nos ayuda a mantener una mejor relación céntrica y ayuda a redirigir el crecimiento en crecedores verticales. Esta es una radiografía de avance donde vemos que todo se ha mantenido bien. Esto es después del posquirúrgico. Para ver las raíces. Para ver las raíces. Estén bien. Aquí tenemos las periapicales, en donde estamos viendo que están en buen estado. Otra cosa. Este es un avance de la paciente, 18 meses de tratamiento. Ella no está terminada, pero la quisimos mostrar para que vieran cómo mejoró en un tiempo muy rápido. Aquí tenemos ya cuando llegué a un arco 19x25 a 0 para poder hacer la retracción. Ferulicé por bloques la parte anterior de los anteriores superiores y luego se ferulizó por bloques de molar al canino y colocamos unos hooks a distal de los laterales para poder colocar unos módulos que se llaman KX3, que los maneja Unitec, son de poliuretano. Vienen en 3 tamaños, que es el KX3, el 2 y el 1, y los vamos cambiando para ir haciendo la retracción del maxilar. Aquí empleamos elásticos de clase 2 Impala y colocamos un arco 17x25 curva en reversa. Aquí tenemos un comparativo, primero cuando llegó con su aparatología anterior, cuando retiramos los brackets y con el inicio, el avance a 18 meses,
Traemos ahí una cadena continua, quitamos ya el arco con los hooks y colocamos una cadena continua para ir consolidando los arcos. Posteriormente, pues vamos a hacer todos los ajustes necesarios. Tengo programado hacer despegue de bracket y colocarlos más cervical para ir asentando la mordida. Este es el avance que lleva este caso. Doctor Romero, Sí. ¿esto se hubiera podido realizar sin cirugía? No se hubiera podido realizar. O sin sea, cirugía. seguramente el caso de un principio antes de la primera ortodoncia siempre fue quirúrgico. No, yo pienso, no sé cómo haya estado, pero yo pienso que este caso no era quirúrgico. Se pudo haber realizado a lo mejor con puras extracciones de primeros premolares superiores. Perdieron el anclaje. Perdieron el anclaje en la parte superior, parte inferior, ¿verdad? Pero siempre estuvo colapsado los maxilares, eso ya era de origen. A lo mejor se les colapsaron después, ¿no? Porque por las extracciones. Yeah. Entonces yo pienso que se le colapsaron después los maxilares. ¿Alguna otra cosa aquí? No. Bueno. Tenemos el inicio y el avance a 18 meses. Ahí todavía no teníamos cerrados los espacios, era cuando colocamos los hooks. Ahorita está mejor ya, nada más que no tomé fotografías de perfil y de sonrisa, como está ahorita, pero ya estamos por terminarlo. Vamos a ver el siguiente caso clínico. Este es Omaira. Ella también fue una iatrogenia ortodóntica con una edad de 19 años, dolicocefálica. Encontramos una hiperplasia maxilar vertical, incompetencia labial, disfunción temporomandibular, hábito de lengua, biprotusión dentaria, perfil convexo, sonrisa gingival superior, y estaba negativa terminantemente a un tratamiento ideal de cirugía ortognática, por lo que posteriormente se hizo en 2 cirugías, ¿verdad, doctor? Ella lo que no aceptaba era la anestesia general. Exactamente. O sea, por eso se optó por cambiar el plan. Por cambiar el plan. En cuanto a los problemas dentarios, llega también con ausencia de 4 premolares, llega con un 48 erupcionado, fuera de función, mordida cruzada en región de molares izquierdos, una relación molar y canina clase 2, muy acentuada en el lado izquierdo. Presenta fluorosis, restauraciones por caries pendientes, línea media inferior, 3 milímetros desviada a la izquierda. En cuanto encontramos aquí sí un severo colapso de ambos maxilares, un paladar ojival muy profundo. ¿Algo que comentar, doctor? No. En cuanto a los problemas también dentarios, tenemos que había una protrusión dentaria con sobremordida horizontal aproximadamente de 5 milímetros. En cuanto a los problemas faciales, teníamos que era dolicocefálica, perfil convexo, tercio inferior aumentado, incompetencia labial, sonrisa de encía, estomion a borde incisal de 8 milímetros, surco labiomental disminuido y un labio inferior evertido, arrugas de mentón en función. En la panorámica encontramos retenidos el 18 y el 38 y el 48, que estaba fuera de función, y con la ausencia de 4 premolares. Aquí yo creo que también un colapso más severo por las extracciones y perdieron todo el anclaje. En los problemas esqueléticos, dolicocefálica severa, hiperplasia maxilar vertical, y teníamos una hipoplasia de mentón. Esta es la cefalometría de Ricketts en el primer tiempo quirúrgico. Se procede a hacer el expansor de Haas. ¿Qué empezamos a hacer primero? Pues colocamos los separadores entre los molares y los premolares. Y nos esperamos 8 días. Posteriormente colocamos la cementación de bandas provisionales y luego ya pusimos
separadores en el premolar para colocar también las bandas de premolares. Tomamos una impresión con alginato, transferimos las bandas a la impresión y corremos al modelo de trabajo. Ya en el modelo de trabajo confeccionamos el expansor de Haas, también con prolongaciones superiores de acrílico, el expansor de Haas con prolongaciones de acrílico para que estuviera dentro soportado entre el molar, el premolar. Aquí sí colocamos bandas en premolar, primera molar y segundo molar, y soldamos y colocamos unos seccionales del lado vestibular cinchados para tener control tanto por vestibular como por palatino. Nada más modelo de trabajo. Posteriormente se hizo la extirpación del 18, colocamos los aparatos de expansión y ya está lista para hacer las corticotomías para expansión de maxilar y mandíbula. Estas son las fotografías del primer tiempo quirúrgico. Aquí Ya explicó el doctor cómo fue la colocación de los aparatos. Aquí está un poco protruida la mandíbula al momento de la fotografía porque parece que no hubiera sobremordida horizontal, pero esta sí existe. Ahí no se había hecho ninguna ortodoncia que pudiera haber corregido eso. Los tornillos fueron también de 13 milímetros. Aquí se está realizando muy pocos pasos. Vamos a ver, la cirugía se está haciendo previa infiltración de anestésico con vasoconstrictor y sedación a cargo. Nos acompañamos de un anestesiólogo, el cual le coloca un catéter venoso y a través de este le pasa soluciones parenterales y le adiciona algún tipo de analgésico y algún hipnótico, casi siempre del tipo del clonazepam o un equivalente. Ya preparada en esa forma e infiltrada con anestésico, se hace la incisión que vemos aquí en el fondo del vestíbulo, más bien hacia la parte interna del labio. Si lo hacemos muy alta en la encía, después queda un defecto periodontal futuro. Entonces hay que hacerla más bien en la parte interna del labio. Se hace la disección por planos hasta llegar al periósteo y exponer la parte de la región de la sínfisis mentoniana. Se coloca en la parte superior un ganchito que va hacia la línea media de los incisivos para retraer la encía que se despegó el periósteo de ahí, y vamos a iniciar el corte en esa parte del hueso interdentario, nada más en la cortical externa con una fresita calibre, bueno, aquí fue en este caso más abajo. Ahorita vamos a ver la fresa, pero aquí estamos con una sierra oscilatoria haciendo la osteotomía en la parte inferior, y hacia arriba se hizo con una fresa 700, es lo que vemos aquí, y únicamente se hace en la cortical externa para no llegar a las raíces, y este corte en ese sitio se completa con un cincel de espátula. Es un cincel muy delgado y siguiendo el espacio exactamente entre los incisivos. Este lo hicimos porque había una ligera separación de las raíces, por lo tanto aquí, a diferencia del caso anterior, aquí sí pudimos hacer el corte en el centro de los incisivos, entre los incisivos, y más abajo lo hicimos en forma de un escalón para dar una estabilidad mayor a la osteotomía. Si hacemos el corte recto totalmente como lo propuso el doctor Guerrero, como que la mandíbula queda muy inestable y corremos más riesgo de que se pueda zafar el distractor en los primeros días. En cambio, con ese escalón que vamos a ver ahorita, se logra una estabilidad mayor. Aquí se está completando con cincel y aquí está ya realizado un escalón en donde se va a permitir que el plano horizontal de ese escalón nos sirva de elemento de estabilidad que nos permita menos juego de esa mandíbula. Aquí vemos otra imagen de lo mismo.
se vuelven los tejidos a sus sitios de sutura y pasamos, casi siempre es la parte superior, hacemos las osteotomías en el maxilar en primer lugar. Este fue entonces el primer tiempo quirúrgico. Ahí se alcanza a ver en la parte de los incisivos superiores también la osteotomía que se hace arriba de las raíces y en la parte de la mandíbula el escalón de la osteotomía. Y aquí ya se había iniciado la distracción. Aquí vemos el final o cuando estamos todavía en el acto quirúrgico. Y ya una vez que está realizándose la expansión, aquí ya se ve diastema entre los incisivos inferiores. Esto es pasadas 2 semanas más o menos del acto operatorio. Todavía existe un poco de edema en las regiones genianas y en la región mentoniana, pero esto transcurre con molestias moderadas realmente. No suele haber dolor importante. No se lastiman músculos casi y el dolor en el posoperatorio, en la mayor parte de actos operatorios en boca, el dolor principal viene de los músculos. Aquí no se manejan de manera significativa los músculos, por lo tanto, el dolor no es significativo. Quiero aclarar que con todo y que los distractores son de 13 milímetros, en la mandíbula se han hecho mediciones en modelos de control postoperatorio y se ha visto que una vez que se completa la distracción, que es el tornillo de 13 milímetros se expandió por completo, la expansión a nivel de premolares, midiendo de cúspide a cúspide de los primeros premolares o los segundos premolares según los que hay en la boca, esto va a ser de 9 a 10 milímetros, no son los 13 milímetros que se abrió en la parte anterior. Y en la región molar, esto se vuelve 6 o 7 milímetros. Hacia la parte de atrás es menos la separación, lo cual quiere decir también que a nivel de articulaciones temporomandibular está demostrado que no hay problema porque esto es una rotación muy leve realmente. A ese nivel ya es muy poquito el movimiento que hay en los cóndilos y es un movimiento que no altera la fisiología de los mismos. Este es el final de la expansión. Aquí vemos los diastemas que no siempre son entre 2 dientes, sino que a veces se distribuye, empiezan las fibras gingivales transeptales del ligamento periodontal a actuar y entonces se van abriendo en diferentes lugares los espacios. Pero esto lo va el ortodoncista a manejar de la manera conveniente en su momento. Vemos una fotografía del maxilar superior, en donde es frecuente que veamos como que hay 2 cortes, como si fueran 2 líneas de separación del paladar. Lo que pasa es que en el centro queda el tabique y a un lado queda una parte de la sutura y del otro lado queda la otra parte de la sutura. Dijimos que a ese nivel no se hace ninguna osteotomía, en la parte del paladar no se toca para nada. Esa es una separación espontánea que se logra por la misma fuerza del tornillo. En la parte inferior vemos ahí cómo está el tornillo abierto y cómo los diastemas se han distribuido entre las diferentes partes de los dientes. Se retiran los expansores después de 3 meses, se coloca el arco transpalatal Goshgarian y se pone una trampa lingual. Sí, muy bien. Y seguimos entonces con la preparación ortodóntica para el segundo tiempo quirúrgico. Aquí ya vamos a hacer la alineación, nivelación y corrección de línea media que está desviada hacia la izquierda. Se va a tratar de dejar simétricos la relación de molares derechos e izquierdos. Quiero recordar una cosa, doctor. Si se acuerda, hasta ese momento la paciente no pensaba otra cirugía. No, ahí no pensaba. Ella estaba, y tampoco nosotros lo habíamos No, contemplado. ni nosotros tampoco lo habíamos contemplado. Fue realmente hasta que se terminó esta parte de que está ahorita tratándose, cuando ella se dio cuenta que no estaba como ella quisiera todavía, sí, y se animó a lo que le vamos a... Se animó ahí porque... Ok. Entonces, preparamos y metimos un 17 por 25 superior
con una intrusión en los anteriores superiores y un 19/25 con hooks. Luego aquí lo que se trataba era retraer todo el sector anterior inferior hacia atrás para crear una mejor sobremordida horizontal, dejarlo en clase 2. Entonces ya al tener la clase 2 con la sobremordida horizontal, consolidamos los arcos y pues ya estaba ahí lista para la preparación quirúrgica. Más adelante veremos las fotografías de lo que se había logrado con la distracción y con el tratamiento ortodóntico que llevó el doctor a cabo, que es lo que se está viendo aquí. Y la relación dentaria era mucho mejor, pero estéticamente no era lo deseable y había una incompetencia labial muy severa, lo cual lo menos que va a producir desde el punto de vista funcional, aparte de la estética, el principal problema funcional son episodios repetidos de problemas de faringoamigdalitis o faringitis y traqueitis, porque hay una respiración bucal y que esto trae ese inconveniente, además de la gingivitis crónica por la falta de humedad de algunas partes de la encía, por la exposición al medio ambiente. Así que hay suficientes razones funcionales para corregir lo que ella tenía. Este es el resultado de la etapa de ortodoncia posterior a la distracción, o sea, la oclusión había mejorado, lo va a mostrar el doctor, pero seguía la incompetencia labial, seguían las arrugas del mentón y sobre todo el tercio inferior aumentado, como es clásico en el dolicocefálico. Ella, de cualquier manera, había visto la mejoría que se había encontrado y con un poquitito de presión la convencimos de que sí debía hacerse el siguiente acto quirúrgico, el cual ya lógicamente lo único era hacer una reposición superior del maxilar, manteniendo con una ligera adelantamiento del maxilar, porque la rotación de la mandíbula se proyecta un poquito los dientes inferiores. Entonces, para no hacer más cirugía en mandíbula, se hizo una elevación del maxilar superior con ligera proyección del mismo hacia adelante. Este es el ejemplo de lo que se hace cuando es una reposición superior del maxilar. Se reduce en ocasiones el volumen de las fosas nasales. Si queremos que esto no ocurra y como el caso de ella que tenía una bóveda palatina muy profunda, nos permite hacer esta técnica que es lo que llamamos técnica de herradura o osteotomía subapical total. O sea, vamos a dejar íntegro el piso de la nariz, el piso óseo de la nariz se queda en su lugar y solo vamos a desprender la herradura alveolodentaria para posicionarla más arriba y un poco adelante. Este es el esquema de lo que pasa en las corticales externas. La pared externa del seno se corta ahí por arriba de los ápices dentarios y la pared interna del seno que corresponde con la bóveda palatina. Ahí tenemos espacio también para cortar antes de encontrarnos el piso nasal. Eliminamos una parte de ahí, de ese hueso, hasta llegar casi a la pared nasal y tenemos ya espacio hacia donde impactar ese maxilar. Aquí vemos donde ya está el maxilar separado y está reposicionado en la fotografía del lado derecho. Se ve ya posicionado hacia la parte de arriba y acá vemos, se observa ahí parte del seno maxilar y el reborde piriforme que está a un ladito de donde estaba. Acá vemos alambres. En este tiempo todavía colocábamos fijación con alambres. Todavía, de hecho, en algunos casos lo usamos en lugar de mini placas. Y aquí estamos fijando el maxilar con alambres y complementados con tirantes de alambre también Doctor, a los aquí es molares. mejor que sea así semirrígida, con alambres a que sea rígida. Yo en lo personal he tenido varios casos en donde al colocar fijación rígida con mini placas en el posoperatorio no encuentro la oclusión tal como la que necesitábamos y entonces me tengo que meter a quitar tornillos para poder lograr con elásticos llegar a la oclusión.
A veces, a menos que la oclusión me quede perfecta, que yo esté 100% seguro que está donde yo la necesito, le pongo mini placas. Si no, prefiero alambres Mejor así para y poder esto permite más manipulación. manipulación, sí. Gracias. Aquí siguiendo con la parte ortodóntica, ya después del segundo tiempo posquirúrgico, empezamos a corregir la línea media con elásticos hacia la izquierda y lado derecho en clase 3 y el otro en clase 2 para ir dando o ir consiguiendo que esa línea media quedara lo mejor centrada. Ahí todavía se ven los alambres de los tirantes a las Ay, partes laterales, en la región de premolares. sí, Se ven en ambos lados los tirantes. los tirantes ahí. De hecho, me parece que a mí me tocó quitárselos, ¿no, doctor? Un día que no estaba, o A no lo sé, mejor. se me hace que sí. Eran elásticos de 6 onzas, 316, y aquí tenemos un comparativo de cómo llegó al inicio. Estamos observando la sobremordida horizontal, la mordida abierta, luego en el primer tiempo quirúrgico, donde se lograron todos los espacios que hubo, tanto en la arcada superior como en la inferior, y luego ya cuando teníamos ya con la aparatología ortodóntica en el segundo tiempo quirúrgico. En ese tiempo, pues todavía colocábamos los Kobayashi, que eran alambres, no había ganchos climpables, entonces teníamos que meter una ligadura del 12 doble por atrás del arco y del bracket, y es como quedaron los Kobayashi ahí para que el cirujano pudiera meter ahí sus elásticos o se fuera a fijar por ahí. Ahora ya ponemos mini implantes de anclaje temporal y otras cosas. Aquí ya tenemos la ortodoncia en el segundo tiempo postquirúrgico, y esto es lo que se logró con la paciente. Tenemos ahí cómo llegó en el inicio, luego en el segundo tiempo prequirúrgico, y tenemos lo que se logró en el final, donde quedó pues muy satisfecha. Dice que se sintió más segura de sí misma, se dio más estimación ella misma. ¿Algo que comentar aquí, doctor? Creo que hay otra foto todavía. Hay otra acá. Sí, aquí tenemos el perfil, que también mejoró bastante, su tercio inferior de la cara, y que ya no tenemos esa incompetencia labial. Viéndolo retrospectivamente, eh, si tuviéramos la cooperación de la paciente, que de primera intención ella hubiera dicho, quiero que se haga lo que se necesite para que se quede correcto el tratamiento, si hubiera cambiado un poquito, hubiéramos hecho, yo creo que lo que hubiéramos hecho era en el primer tiempo la distracción de la mandíbula, y al mismo tiempo hubiéramos hecho la osteotomía de maxilar superior. Sí. Nada más que la expansión de maxilar no se vale en el tiempo quirúrgico de la osteotomía Lefort o subapical, no se vale hacer la expansión en la línea media. Se tiene que hacer en todo caso entre canino y laterales, se hacen cortes ahí, y el otro en la línea media del paladar. En caso, tendría que ser más bien Lefort. Sería Lefort con esa disyunción en el momento de la cirugía, y abajo tendríamos que hacer la distracción en ese mismo momento. Quizás se hubiera vuelto un solo acto quirúrgico con anestesia general todo, y hubiéramos evitado estos dos tiempos quirúrgicos al que al final llegamos. Así es. Y pues tenemos aquí el comparativo de cómo llegó y lo que se logró finalmente. ¿Con ella algo más que aclarar, doctor? Pues por parte mía, ¿no? Creo Okay. que estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Este es el comparativo de su perfil. Y aquí tenemos otro de inicio, avance y el final. Y pues eso ha sido todo, compañeros, compañeras. Gracias por su atención.
y estamos a la orden por si hay alguna duda, comentario o preguntas. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas, doctor. Bueno, doctores. Sí, Permítanme tantito. Sí. A ver, primero para el doctor Martínez Bravo. Aquí pregunta uno de nuestros compañeros. ¿Es doloroso el posoperatorio de la distracción? Es la pregunta que nos hacen, que si es doloroso el posoperatorio en la distracción. Sí, comentaba hace un rato que en realidad no existe dolor significativo. Por un lado, porque se seccionan fibras nerviosas que están en el camino de las incisiones que se tienen que realizar. Esto deja temporalmente un poco de disestesia de los tejidos. Esa disestesia hace que haya menos transmisión de la conducción nerviosa y por lo tanto la sensibilidad es menos y esto conlleva un dolor menor. Eh, y de cualquier forma esto se resuelve, créanmelo, con analgésicos leves como ibuprofeno, casi siempre es suficiente para controlar esto. Uno de los aspectos muy importantes es el manejo del hielo en el postoperatorio. Tenemos que evitar el edema al máximo. Usamos un poquito, dosis moderadas de dexametasona, pero también lo más importante, el hielo en las primeras 48 horas. Si dejamos que se inflame notablemente, el dolor es importante por la distensión de los tejidos. Entonces, la otra forma de evitar el dolor o de minimizarlo es aplicar el hielo en la forma indicada. Espero que Sí, con eso doctor. sí. Bueno, continuación de esa pregunta, ¿es físicamente incapacitante? Bueno, esto sí va en relación a la actividad de la persona. Cuando son estudiantes, de ninguna forma se debe una cirugía de este tipo, que es una cirugía electiva, debe interferir estudios importantes de la persona, o el trabajo también. En el trabajo, pues casi siempre requiere una distracción, se requiere de cuando menos 10 o 15 días de incapacidad por el edema que se va a presentar y porque no puede hablar mucho el paciente. Depende de la actividad física que desarrolle en su trabajo, si es un poco incapacitante, cuando menos 10 o 15 días. Y en el caso de estudiantes es la misma historia también. Lo que sí, no se puede practicar deportes por un tiempo de 2 o 3 meses, deportes de contacto sobre todo. Y lo otro es que tiene que seguirse un régimen dietético importante, tiene que hablarse muy claramente con el paciente sometido a distracción. De ninguna forma puede masticar durante los primeros 30 o 40 días. Después de 30 o 40 días se le puede permitir masticar cosas como espagueti, pescado, jamón, cosas sumamente suaves. Ahora, otra cosa es que lógicamente en los primeros días de la distracción la oclusión va a cambiar, así que no hay modo de que articulen correctamente los dientes, lo cual no permite una masticación adecuada. Pero hay personas muy rebeldes o muy necias y que a veces les da por masticar y esto puede hacer que se muevan los aparatos, los distractores, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, las distracciones se puede hacer como cirugía ambulatoria. Sí, de hecho, una de las ventajas que tiene sobre la cirugía ortognática es que esto se puede realizar incluso en el consultorio, teniendo un espacio en donde tenga cabida el anestesiólogo, que tengamos un tanquecito de oxígeno, un poste para colgar el suero. Esto lo podemos hacer en el consultorio y el paciente sale 1 o 2 horas después de haberse recuperado ahí. Y esto va a su casa y el problema empieza a los 7 días cuando hay que empezar la distracción. Lo citamos todos esos días y al séptimo día les volvemos a recordar cuál es la técnica para hacer la activación. No es posible que nosotros nos hagamos cargo de la activación porque hay que hacerlo cuando menos 2 veces al día.
Entonces sí tiene que aprender el familiar a hacerla. Perfecto. Hay una pregunta, ¿alguna complicación de la articulación en distracción mandibular? Había comentado, tal vez no me expliqué muy bien, lo que la parte de la sínfisis de la mandíbula son 13 milímetros, lo que se está ampliando el tornillo. Esto se transmite poco a poco a nivel de molares. Esto llega a ser alrededor de 6 milímetros de molar a molar la expansión. Y a nivel de articulaciones no se ha medido, pero es una rotación ínfima, muy pequeña de los cóndilos que se ha demostrado. Hay investigaciones importantes ya en el momento actual que han demostrado que no hay ninguna disfunción como consecuencia de esto. De hecho, se ha visto que se corrigen disfunciones previas. Bueno, última pregunta, doctor, para usted. ¿Qué tipo de terapia medicamentosa se usa en este tipo de cirugía? Sí, esto es básicamente antimicrobiano, sí se justifica como es una cirugía en una vía en la boca que entre comillas está contaminada y va a tener dificultad para la higiene en los siguientes días. Se tiene que usar antisépticos bucales del tipo de la agua hiperoxidada, en fin, lo más inofensivo posible, pero que actúe como antiséptico local. Pero de cualquier manera, al ser una cirugía en hueso, debemos de emplear antimicrobianos, ya sea del tipo de amoxicilina o clindamicina, según la tolerancia del paciente. Eso, el analgésico, y en el caso de las corticotomías de maxilar superior, como las hacemos a través del seno maxilar, debemos de dar gotas nasales del tipo de Esteriflu, que es igual a agua hiperoxidada y que se aplica a través de fosas nasales, aplicarlo 3 veces al día durante 7 días. Esto ayuda a prevenir problemas de sinusitis posteriores. Muy Algún bien, antihistamínico ligero también ayuda. Sería básicamente eso y el analgésico del tipo ibuprofeno seguramente es suficiente. muy bien, gracias, doctor. Pasamos con el doctor Romero. Y adelante. A ver, algunas preguntas, doctor. Sí. Aquí nos ponen, una vez realizada la expansión con el disyuntor de Haas, ¿cuánto tiempo se espera para removerlo? Mira, aproximadamente, bueno, ya comentó el doctor que 60 días, pero yo en este caso, en los dos casos, me esperé 90 días, 3 meses, es lo que me esperé para poderlo remover. Para Y mayor luego seguridad. hay que colocar el arco lingual o el arco transpalatal, porque si no tendríamos una recidiva. Muy bien. A ver, doctor, déjeme ver otra de las preguntas. ¿Cuál es la finalidad del Bay Turbo anterior? Mira, la finalidad del Turbo anterior, que va en la parte palatina de los incisivos centrales superiores, es para tratar de desocluir la mordida posterior y que trabaje o haya un desarrollo transversal de las arcadas y facilitar los movimientos ortodóncicos, así como el eliminar o ayudar a la curva de Spee, porque a veces la tenemos muy acentuada y como vamos a colocar los elásticos de clase 2, esa parte posterior se va a destruir. Entonces, esa vendría siendo una de las finalidades. ¿Se podría utilizar conjuntamente los Bay Turbos con algún arco utilitario, doctor? Sí, sí se puede utilizar. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué resina se ocupa para fabricar los Bay Turbos? Mira, la resina que yo estoy ocupando es la Blue Glue, que viene en una jeringa azul y la vende la casa Ormco. Y aparte hay unos mini mold, un kit de mini mold que también te los venden y ahí pueden venir prefabricados. A veces yo los hago con la espátula de resina, a veces esos no me funcionan y yo los hago, les doy la forma ahí, pero ese kit vienen ahí, por ejemplo, a los Baiturros anteriores vienen de 3 milímetros, de 5 milímetros, viene para hacer botones,
para poner los byturros posteriores. Entonces viene muy completo ese kit de Minimol, ¿verdad? Ese parece que también lo compré con Francisco Bucio, que maneja la casa XHBD, y no me acuerdo, hay alguna otra por ahí que he comprado, ahorita no la recuerdo. Muy bien. A ver, última pregunta, doctor. Vamos a escoger pues de tantas que han llegado. A ver, vamos a escoger esta. ¿Hay algún cambio de la posición condilar respecto a la cavidad glenoidea después del uso de los byturbos? En los estudios que se han realizado con byturros en 6 semanas, no se mostró ningún cambio significativo de la cavidad glenoidea y del cóndilo. Ah, muy bien. Bueno, pues esas son las preguntas, pues que escogimos de un número, no sé, Napo. Daremos paso al reconocimiento. Sí, permítame un segundo. Bueno, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas hace de Fundación Doctor Manuel Rey García. ¿Sí? Esto es lo que dice el reconocimiento para cada uno de los doctores aquí presentes. Otorga el reconocimiento al doctor Jesús Martínez Bravo por su participación en Martes de Café con Sabor a Provincia con el tema tópico selectivo en casos clínicos de cirugía por la odontología mexicana en la Ciudad de México, noviembre 14 del 2023. ¿Sí? Firma el doctor José Antonio Villavicencio Limón, que ahorita es nuestro presidente. ¿Sí? También el reconocimiento para el doctor Juan Antonio Romero Sarur, el cual se los vamos a hacer llegar. ¿Algo más, Napo? Lo de Acapulco, sí, tenemos nuestro congreso en la ciudad de Acapulco. Desgraciadamente, pues muy mal les ha ido con lo que pasó con Otis, pero el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas está bien puesto para hacerlo en esa grandísima ciudad que siempre nos ha abierto las puertas. Sí, va a ser el 27º Congreso Internacional con el doctor Federico Humberto Barceló Santana, ¿sí? Que va a ser, si no mal me equivoco, del 31 de marzo al 3 de abril. Esperamos contar con su presencia y pues que viva Acapulco. Hay que poner nuestro granito de arena para que todo salga muy bien, y sabemos que Acapulco ahorita nos necesita. Bueno, le vamos a dar pues las gracias al doctor Jesús Martínez Bravo. Espero que no sea la única vez que participe, doctor. Le queremos dar las gracias, tanto el Colegio Nacional como el colegio aquí de nosotros, que es el Colegio y Consejo de la Profesión Odontológica de San Luis Potosí. Espero que no sea más bien, que contemos con su presencia en otra ocasión. Muchas gracias al doctor Romero Sarur. Ya es la tercera vez que participa con nosotros. Y pues muchas gracias, doctor Sarur. La verdad, nos dejaron, como se dice en cuestión gastronómica, con un buen sabor de boca, y felicidades por ese conjunto que han hecho de atender a estos pacientes juntos, y se ven grandes resultados. Muchas gracias, doctores. Gracias. ¿Ya? Creo que ya se acabó. ¿Ya salimos? No.